Sean bienvenidos y bienvenidas a su programa En la Trinchera, tu programa de opinión ciudadana. Si todos opinan, pues nosotros, desde la sociedad civil, también vamos a opinar y les invitamos a que opinen con nosotros. Nuestra opinión es muy importante y no debemos dejar de expresarla. No guardemos silencio y desde nuestra trinchera, opinemos. Quedan con ustedes nuestra amiga Denise Smith, Poncho Romero y Chucho Ugalde. En la Trinchera, adelante. Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos, sobre todo en esta nueva etapa que estamos viviendo como ciudadanos, que tenemos que estar muy bien informados. Pero qué mejor que hablar desde nuestra trinchera. Es por eso que decidimos hacer este programa para que las y los ciudadanos podamos hablar en un lenguaje mucho más simple, como estar en nuestra casa con amigos, aparte también divertirnos, ¿por qué no? Porque generalmente estos temas pues son áridos o no les entendemos o no queremos entrarle. Pues bien, la idea es que podamos hacerlos incluso de una manera pues muy sencilla, divertida, en un lenguaje que para todos nos sea común. Es por eso que he invitado a dos personas maravillosas que tienen una gran trayectoria en los medios, personas muy informadas. Ellos dos han trabajado en Televisa, en diferentes medios. Ahorita me encantaría que nuestro querido Poncho se presente. Bueno, pues sin más preámbulo, entremos en los temas. Y para esta sesión nueva, queremos hablar del debate como primer tema. Un debate que, como ustedes vieron, lo único que importaba era ver quién ganaba el debate, como si fuera un ring entre los partidos de quién se lleva las mayores porciones del pastel, sin importar que lo que se está jugando es la presidencia de la República y los que tenemos que decidir quién gana, quién pierde o quién es de nuestra preferencia son los ciudadanos, los últimos que fuimos mencionados en estos grandes análisis en donde se decidió la o el ganador. Pues bien, nosotros como ciudadanas, como ciudadanos, somos los que tenemos la última palabra y es por eso que queremos aquí platicar entre nosotros qué fue lo que vimos, cómo lo vimos y si hubo ganadores y también perdedores. Y para eso queremos también que ustedes nos estén comentando en el chat de este canal todos sus comentarios, sus preguntas y sobre todo también sus preocupaciones. Le voy a ceder la palabra a nuestro queridísimo Poncho. Y Poncho, si quieres presentarte así brevemente para que sepan tu gran trayectoria. Adelante, Alfonso. No, hombre, gracias, Denise. Antes que nada, muchísimas gracias de verdad por la invitación y por la oportunidad de participar en tu espacio. Bueno, te decía yo, estoy por cumplir 40 años ya como locutor radiofónico, empecé haciendo televisión, como productor también, y pues la política es algo que definitivamente me apasiona y estamos pues muy al pendiente del acontecer nacional, sobre todo en estos tiempos complicados, turbulentos, que hemos estado viviendo desde 2018 a la fecha, ¿no? Por razones que todos conocemos. Pero en fin, hablabas del debate y si quieres entramos directamente a ese tema. Decías, Denise, eh, a ver quién ganó el debate. Yo creo que los debates, y lo decías también muy acertadamente, como si fuera un ring o como si fuera una especie de competencia, pues no se trata de ver quién ganó el debate. Los debates son para que los ciudadanos que vamos a ejercer nuestro voto en las urnas el próximo 2 de junio tengamos información que nos permita tomar una decisión fundamentada, que conozcamos los proyectos, que conozcamos los programas, las propuestas, no quién ganó el debate, ¿no? Yo creo que ahí está sesgado un poquito la perspectiva. El debate más bien sirve para, como comento, para que veamos quién tiene las mejores propuestas y tomar nuestra decisión. Pero al final de cuentas, como que ha sido la tónica de los debates tradicionalmente, y además siempre ocurre, ¿no? Los participantes en el debate, todos lo ganaron, ¿no? Cada uno desde su trinchera, rodeados de los suyos, ganamos el debate. En redes sociales, todos ganaron el debate. Sería bueno que nos concentráramos básicamente en las dos candidatas porque, a querer o no, pues la candidatura de Maines
pues es testimonial, ¿no? Realmente es testimonial, no hay ninguna, sí, Denise. No, bueno, perdón, pero ¿no te fijaste cómo estuvo atacando a Xóchitl? O sea, Ah, eso sí, nos dice que prácticamente es un esquirol de Morena. ah, Si sí, alguien tenía sí, dudas, no los confirmaron el día del debate. sí. Definitivamente es una rémora de Morena y no hay de dos. Y ahora él dice que ¿para qué subir a Xóchitl a los debates si ya nada más quedan dos? Es una caricatura. ¿Estás de acuerdo? Es una caricatura, Movimiento Ciudadano. Se la pasó dándole golpazos a Xóchitl y pequeñas raspaditas así a Claudia, que creo que ni siquiera la mujer se enteró. ¿Estarás de acuerdo? Claro, claro. Cuando se le confronta con esa situación a Maines, él sale a defenderse y dice que atacó más veces a Sheinbaum que a Xochitl. La verdad es que nosotros vimos el debate y empezó a atacar directamente a Xochitl. En redes no se le baja precisamente de esquirol. Y además es sabido que Movimiento Ciudadano, pues realmente sí recientemente ha desempeñado ese triste papel de rémora de Morena y de Esquirol, ¿no? Que quedó claro y patente en el debate. Además, con esa sonrisa, que bueno, ya sabes, las benditas redes, empezaron a salir los memes, no sé si viste por ahí un, este, un monito, no sé si es mono Bellito, sí, araña o... precioso. Sí, que es la misma sonrisa, ¿no? Así, Sí, estuvo simpatiquísimo. Y bueno, voy a regresar al tema de los partidos políticos. Estamos en un sistema donde los ciudadanos no existimos. Y te voy a dar un ejemplo y una anécdota. Hace algunos meses me tocó entrevistar a presidentes de los partidos políticos en un estado, no voy a decir cuál. Y estábamos puras organizaciones de la sociedad civil esperando que nos dijeran cómo íbamos a participar partidos políticos en esta combinación. Pues bien, mi insistencia fue esa. Ellos se llenan la boca diciendo que la sociedad civil va con los partidos políticos y sí, nosotros estamos en la mejor disposición porque somos aliados, pero en la historia partidista, ellos jamás nos han tomado en cuenta, nunca, no existimos. ¿Por qué? Porque si vemos el modelo del PRI, que antes era que daban el dedazo al siguiente candidato, pues lo único que tenían que hacer es esperar a que pasaran las elecciones y tomar posesión del cargo. Y llegar a la ciudadanía, pues ¿para qué si todo ya estaba maquinado, ¿no? Pues bien, eso fue la dinámica, sigue siendo la dinámica, y lo peor del caso es que PAN y PRD copiaron el mismo modelo. Es por eso que nosotros no tenemos un lugar dentro de su dinámica de relación. bueno, Entonces, perdón, PAN y PRD, pero también Morena. no, claro, bueno, es que yo no los cuento porque nosotros, yo creo que ahorita los que estamos en la oposición como ciudadanía, pues estamos tratando de participar con los partidos de oposición. Bueno, Morena lo que menos le interesa es tomar en cuenta a la ciudadanía. Sí le interesa como capital político comprar los votos y mantenerlos a través también de los programas sociales de los cuales se han adueñado. Pero regresando al punto de esta entrevista que les hice, pues yo les preguntaba, ustedes en su narrativa dicen que van con la ciudadanía. Díganme, ¿cómo? ¿Puedes creer, mi querido Poncho, que en 3 intervenciones que tuve con ellos, con ellas, no me supieron decir, lo único que me decían es algo similar al debate, una competencia con el otro, con el partido contra el que van, pero jamás nos incluyeron. Y ahora que nosotros queremos participar para que se conozca a la candidata, a los candidatos, no saben dónde ponernos. Y se vio, yo lo vi perfectamente en el debate, como una ciudadana activista, como muy participativa en la vida pública del país, donde nosotros no estamos presentes. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, tristemente eh, la ciudadanía es utilizada, Nada más. así, literalmente es utilizada y no hay una realimentación por parte de los partidos políticos hacia la ciudadanía, se apoyan en los ciudadanos, buscan su voto y una vez que lo tienen, ellos siguen su camino y no les interesa absolutamente. Una de las cosas más tristes, se supone que la política
es o debe ser una de las actividades más nobles desde la época de los griegos. Es una de las actividades más nobles porque busca el bien común. Ese es el objetivo primigenio de la política. Desafortunadamente, la política, y en todo el mundo, no solo en México, se ha vuelto, perdón, pero se ha vuelto un estercolero y una fuente de ingresos millonarios para quienes lo ejercen, ¿no? Y sean de derecha o sean de izquierda, porque si nos vamos a las dictaduras de la izquierda, los que exaltan, por ejemplo, el socialismo, y lo vimos en la Unión Soviética, lo estamos viendo en Cuba, lo estamos viendo en Nicaragua, lo estamos viendo en Venezuela. Al final de cuentas, el pueblo en la miseria y la nomenclatura, la clase gobernante de izquierda o pseudo izquierda, pues enriqueciéndose hasta la náusea, ¿no? Como pasó con los Castro en Cuba y como está pasando en los países que acabo de mencionar. Entonces, al final de cuentas, sean de derecha o sean de izquierda, la ciudadanía es lo de menos. No les interesa, no les interesamos en lo más mínimo, salvo para conseguir el voto. Y hasta Total. ahí. Así es, totalmente de acuerdo. Y por eso nosotros como ciudadanía tenemos que aglutinarnos en una gran fuerza para plantar cara. Y entonces sí ser un factor en la gobernanza y ser un factor de triunfo o de derrota, y así nos van a tener que voltear a ver, porque efectivamente los partidos políticos son nuestros, son Sí. entes políticos, entes públicos que nos pertenecen, pero hay grupos que se han adueñado de estos entes públicos y han hecho de eso su negocio y no salen de ahí. Por ejemplo, ya entrando en el tema nuevamente del debate, en donde bueno, vamos a entrar al tema de los medicamentos también, en donde hablan de que los particulares y los empresarios a los cuales han satanizado y son quienes han sacado al país, pues bien, ellos, muchos de los políticos no saben hacer otra cosa. Han lucrado con el servicio público y tienen mucho miedo de salir de ahí porque si salen de ahí, pues lo único que les va a redituar es irse de asesores tal vez de algún otro político, porque de ahí no pasan. Y cada sexenio y cada cambio de administración tienen que garantizarse un hueso y los que se quedan fuera están desesperados. Pues bien, aquí vemos que son personas que odian a los empresarios, que nunca, en el caso de Morena en particular, Ujú. nunca han generado un peso, nunca han arriesgado un centavo de su patrimonio para poner una empresa, generar empleos, pagar impuestos. Y al desconocer, y peor aún, esos son los que administran nuestro país. Es gravísimo. Y entonces odian a los empresarios porque no entienden cómo se puede generar dinero de manera lícita y legítima. Y es lo que estamos viendo con el sistema de salud tan satanizado que los particulares puedan participar en el sistema de salud y en muchos otros servicios, considerando que el Estado puede brindarnos todos los servicios y la sociedad civil y los empresarios están de más. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, ahorita que tocas el tema de salud y tomando como referencia el debate que estábamos hablando, en el debate del domingo, Xóchitl Gálvez da una cifra, menciona que al día de hoy son más de 50 millones de mexicanos que hoy por hoy no tienen acceso a servicios de salud. En el último reporte del Coneval, se aprecia que el número de personas sin acceso a servicios de salud en 2018 era de 20 punto algo. Al día de hoy son más de 50 millones. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues que llegó el desastre, ¿no? El Seguro Popular que surge con Felipe Calderón es justamente una respuesta para la gente que no tenía acceso a los servicios Fue de con seguridad. Fox, fue con Fox el Seguro Popular. Fue con Fox el Seguro Popular. Tienes razón, lo que pasa es que Felipe Calderón de alguna forma lo impulsó, le dio Ajá. continuidad. Eh, eh, Obviamente el Seguro Popular no era perfecto, pero funcionaba. Así es. Proporcionaba tratamientos oncológicos a mujeres, a niños, funcionaba. Era mejorable, era perfectible lo que me digas, pero estaba funcionando. Pero como no era un proyecto de López Obrador,
pues lo echó abajo, simplemente lo echó abajo sin sustituirlo con algo que fuera equiparable o que fuera aún mejor, ¿no? Un poquito, además, lo que pasó con la cancelación de Texcoco, que fue muy parecido. El argumento fue la corrupción, pero nunca se demostró corrupción como Texcoco, ¿no? Que ahí hubo una cosa muy curiosa, muy rara, porque el pretexto también fue que había corrupción en la construcción del aeropuerto de Texcoco y por eso lo cancela con además una encuesta Amañado. manipulada, totalmente absurda. Y después todavía tiene, porque es de memoria muy corta, o es cínico, o es las dos cosas, de invitar a los inversionistas de Texcoco a integrarse al proyecto de AIFA. Bueno, pues no que eran corruptos, pero bueno, lo mismo pasó con el Seguro Popular. Crea el INSABI, que a los 2 años, pues fue un fracaso total y lo elimina. Pero además, eh, destruye completamente, desmantela el sistema consolidado de compras y distribución de medicamentos. Y empieza un periplo dramático donde le pasa la responsabilidad a la Oficialía Mayor de Hacienda, después se va a la UNOPS de la ONU, al INSABI y finalmente a Birmex, que es como está ahorita. Y así como la cereza del pastel, se le ocurre la maravillosa megafarmacia, que ese es otro fracaso, otro ridículo, 2,000 millones de pesos que no sirven absolutamente para nada, 90 tantos mil metros cuadrados allá en Huehuetoca, y en 15 días, según el último reporte, surtió 67 recetas, cuando nada más el año pasado se dejaron de surtir 7 millones. Entonces, ahí vemos la seriedad de estos proyectos, ¿no? Que de fondo no tienen absolutamente nada, son mamparas, es populismo puro y duro, Puro, con un costo altísimo de millones. altísimo, altísimo, claro. Y voy retomando, construyendo sobre tu idea, voy a regresar al debate que todo esto que tú mencionas, que López Obrador ha tratado de meter bajo la alfombra, Uh -huh. sale Claudia Sheinbaum a sacar uno de sus cartoncitos diciendo que el Seguro Popular no servía y que por eso sale el maravilloso INSABI. Una de las cosas que fue muy insultante en el debate fue la cantidad de mentiras de Claudia Sheinbaum, en donde no solo fue el tema del sistema de salud, que efectivamente, y como el sistema del aeropuerto, de los fideicomisos, donde todo lo que se cancela es con el argumento de corrupción, donde nunca se mostró nada y como tú bien lo dices, se les castigó premiándolos con contratos en los nuevos proyectos de López Obrador, costándonos el triple en todos los aspectos, donde no se ha visto la responsabilidad de un gasto público mal ejercido, eso ya la historia y nosotros tenemos también que empujar porque se le juzgue, porque esto ha sido realmente un crimen, cómo ha utilizado nuestros recursos, porque son finitos, y vemos también en el caso del seguro médico, regresando al tema médico, cómo muchísimas personas que dejaron de recibir no solo los medicamentos, también tratamientos Uh -huh. oncológicos, tratamientos ¿cómo se llaman? Los de los riñones, Diálisis, diálisis, muchísimos tratamientos, las vacunas vacunas del del cuadro cuadro básico. básico, vacunas del cuadro básico, que éramos un referente mundial de vacunación, empezaron a Así. surgir enfermedades que ya estaban erradicadas en nuestro país. Pues bien, Sarampión, sarampión, o sea, también yo fui rotaria muchos años y buscábamos la manera de erradicar en el mundo, de hecho se logró gracias a los rotarios, la poliomielitis. Solo había 4 casos en África, están volviendo a surgir y eso condena a los niños y les destroza la vida. Pues a López Obrador no le importó. No solo hay que ver esta responsabilidad por un abuso en el gasto, sino también cuáles han sido las muertes relacionadas de manera indirecta por esta negligencia criminal. Eso tendremos que hacer un balance porque esto no puede pasar desapercibido y tampoco sin pagar consecuencias. Pero regresando al debate, esta mujer sale a querer tapar todos estos hoyos de López Obrador, no solo no le sale,
salió a mentir en el tema de salud y en el tema de violencia contra las mujeres. Fue realmente insultante la manera como Claudia Sheinbaum pretende continuar 6 años más de mentiras, de otros datos y sobre todo el tapar la corrupción del gobierno López Obrador. Sí, sí, aquí me haces recordar, volviendo al debate, cuando Xóchitl menciona la tarjeta rosa de salud, donde ella dice, si no tienes atención médica o medicamentos en el sector público, con esta tarjeta puedes atenderte en instituciones privadas. Y entonces salen a atacarla diciéndole, ya ven, los neoliberales, los conservadores, quieren entregarle dinero público a los privados. Bueno, un clásico decía que no hay mercancía o producto más caro que el que no hay. Se desmanteló el sistema de salud. ¿Qué vamos a hacer? La misma Xóchitl lo dijo, esto es temporal en tanto se restaura el sistema público de salud. Pero mientras, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues puedes irte a atender y a recibir medicamentos con los privados. Pero aquí hay una paradoja, o como dijo otro clásico, una parajoda, porque resulta que se ha cansado de cacarear López Obrador desde el 2018 y recientemente hasta antier, que dijo que ahora en septiembre ya vamos a ser como Dinamarca en términos de salud. Bueno, pues resulta que Dinamarca así funciona. En Dinamarca prácticamente el 100% de los servicios de salud son privados y los financia el gobierno con recursos públicos. Así funciona Dinamarca. Entonces, pues es totalmente incongruente, ¿no? Si está proponiendo Xóchitl justamente eso, porque además está desmantelado el sistema público de salud, y que la ataquen porque dice que le va a entregar dinero público a los privados, pues no hay de otra, ¿no? Y yo creo que ha faltado mucho por parte de la oposición el poder hacer este tipo de aclaraciones como las que tú haces, porque definitivamente el gobierno no puede ser proveedor de todo ni tener fábricas de todo. Y Claro, no hay gobierno más privatizador de la salud que este. ¿Por así qué? es. Porque ante la falta de medicamentos y de tratamientos que ha habido en este sexenio, es cuando la gente ha tenido que ir a los privados a atenderse y he Las, los, tenido que pagar el triple por medicamentos, por consultas, porque las citas se las dan en 3, 4 meses para una emergencia. Entonces, hay que desenmascarar todo esto. Y tú muy bien lo dices, se necesita el trabajo entre los empresarios y el gobierno para que esto funcione. Y un ejemplo de esto fue la pandemia, donde los más, hospitales privados salieron al quite para poder apoyar al gobierno y dar el servicio a las personas que necesitaban hospitalización. Y así funcionó y así logramos salir de esta situación tan grave. Entonces, lo que ellos pretenden es quitarle este peso tan fuerte que tiene la sociedad civil, los empresarios, para decir que ellos lo hacen todo. Y lo hicieron desde el principio del sexenio. A las organizaciones de la sociedad civil pretendieron eliminarnos por completo, debilitaron este brazo tan poderoso que tiene México para que López Obrador sea el único que da los servicios públicos, los servicios, ya no los servicios y la atención a la ciudadanía. alguien decía, Denise, y me parece la metáfora muy, muy afortunada, que en el socialismo, que este gobierno no es socialista, ¿no? Pero bueno, en el socialismo, primero te rompen las piernas y después con tu propio dinero te regalan las muletas para que les agradezcas, ¿no? La salud en México ha sido un absoluto desastre en todos los órdenes. Ahorita que hablábamos de la pandemia, apenas la semana pasada salió el informe de la Comisión Independiente de Investigación del COVID-19 y lanza una cifra escalofriante donde habla de 224,000 muertes, más o menos, que pudieron haberse evitado, que fueron completamente provocadas por el pésimo manejo de la pandemia, por no atender las voces de los especialistas, por no atender los datos duros científicos, por manejar la pandemia con criterios políticos y con criterios ideológicos. Así es. Todo el mundo sabía que al final de cuentas el cubrebocas, por ejemplo,
pues era la medida más conveniente, más funcional para evitar contagio. O sea, mientras todo mundo tuviera cubrebocas, se reducía la posibilidad, digo, no al 100%, pero se reducía bastante la posibilidad de un contagio. Y sale el doctor Muerte, López-Gatell, con esa famosa frase de que sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve, tristemente queriendo quedar bien con su patrón, que además obcecadamente y absurdamente se negó siempre a usar cubrebocas, mandando un mensaje terrible a la población, sobre todo a la masa acrítica que hace y dice lo que él hace y dice, ¿no? Entonces, eso fue criminal, fue absolutamente criminal. Él mismo se contagió 2 veces de COVID. Todo lo que él ha hecho, que de hecho es parte de lo que hay que ir señalando cuando salga, porque debe de ser juzgado él y todo su gabinete criminal, como tú bien lo dices. Nosotros como ciudadanía tenemos que poner el dedo en la llaga. Y regresando al debate en estos temas de salud, donde Xóchitl Gálvez estuvo constantemente señalando esto que mencionas, todos los muertos, el pésimo sistema de salud, que sale la otra a mentir. Fue maravilloso ver cómo, de hecho lo estábamos comentando hace rato, cómo López Obrador el lunes sale a comentar que estuvo muy bien el debate, que su candidata muy bien, y de Todo repente muy bien, todo muy bien. todo muy bien. Y el martes era otra persona, Ajá, completamente sí, furioso, enojado. ¿Cómo es posible que Claudia no defendió sus maravillosos logros y resultados, que no sé cuáles son, ¿verdad? Que no había mucho que defender? Y por otro lado, la rayuela, que ujú, es de la jornada, que sale que pertenece a la comadre de López Obrador, sí. sale también de forma indirecta a regañar a Claudia, diciendo que algo así como que no le agradeció. Citando de memoria, dice algo así como, por supuesto que tengo padre, dijo la adorada mano, si no, ¿cómo estaría yo aquí? Un Eso fue, poquito ajá. críptico, sí, pero fue un reproche desde la jornada que, digámoslo con todas sus letras, pues es el boletín periodístico oficial de Morena y de López Obrador, ¿no? ¿Y qué tal al día siguiente? La rayuela nuevamente, ¿qué fue lo que dijo? Fue la de ayer, ¿no? La de ayer, o sea, más directo, Sí, diciéndole, en pocas palabras, no me lo sé de memoria, que era el colmo que no se haya defendido los resultados y los logros de sus leales, que son muchos. sí, Así sí, lo sí, dijo. sí, Algo así dijo, porque continúa con este enojo, porque es su corcholata, como bien lo dijo Xóchitl, que le va a servir de tapadera. No salió a hablar de él, porque él de no él. fue el centro. Y justamente voy a hacer esta relación de lo que dijiste, que fue negligente criminal en la pandemia, donde no cuidó a la población, que es su función, con esta parte también de donde él debe ser el centro y está enojado. Esto nos habla de un trastorno narcisista, en donde él se siente superior. ¿Cómo se va a enfermar él? Si él es superior, ¿cómo Ujú. se va a humillar y a rebajar, a utilizar lo de los mortales, que es el cubrebocas? ¿Cómo es posible? Lo dijo Gatell, su fuerza no es una fuerza de contagio, es una fuerza Es moral. moral. O sea, como si fuera un ser superior, supremo. Pues bien, también aquí, ¿cómo él no iba a ser el centro del debate? ¿Por qué no lo mencionaron? Todo el sexenio ha sido un despliegue de lo que nos ha gobernado. Nos han gobernado sus trastornos de personalidad, entre Sí, ellos el de paranoia, el de el narcisismo, su falta de control de impulsos y el narcisismo en este caso, cómo él no fue el que prevaleció con sus logros dentro del debate. Y sí, sí, hemos visto a un López Obrador muy enojado estos 3 días. sí, sí, Yo le está digo, muy enojado con Claudia Sheinbaum por esa razón. Recordemos que López Obrador siempre ha querido ser el niño en el bautizo y el novio en la boda el y muerto en el hasta velorio, el muerto en el velorio. Sí, tienes toda la razón. Hay varios trastornos. De hecho, hay varios especialistas en psiquiatría, neuropsiquiatría, que han analizado la personalidad de López Obrador. Tiene trastornos narcisistas esquizoides, una disociación de la realidad. Si la realidad no coincide con lo que yo digo, peor para la realidad.
Es un fenómeno extrañísimo que habrá de ser estudiado con más detenimiento por la sociología, por ejemplo, cómo tenemos a la vista la realidad, los hechos, el desastre en salud, en seguridad, las muertes. Es el sexenio más sangriento desde que se lleva cuenta, desde que se lleva registro, el sexenio más violento de la historia de México, en economía, en lo que me digas. Pero el señor sale a ponderar sus logros y a decir que todo está bien la seguridad, está bien la salud, vamos a hacer Dinamarca ahora en septiembre. Y lo peor de todo, lo más dramático, Denise, no es esta locura, sino la gente que le cree, que le sigue creyendo, pero solamente porque él lo dice. O sea, no contrastan lo que él dice con los hechos reales, con lo que está ocurriendo en el país. Es que él lo dijo y entonces es verdad. Y eso es verdaderamente dramático, dramático. Te voy a decir, mira, yo también he hecho el cuadro clínico como doctora en psicología que soy y lo he contrastado con varios psiquiatras y psicólogos y coincidimos al 99%. Yo no le veo rasgos esquizoides porque son trastornos psicóticos. Los trastornos psicóticos hacen una pérdida total de la realidad. Lo que hace López Obrador está totalmente en contacto con la realidad. El cuate es una persona cínica, mitómano, que está acostumbrado a salirse con la suya como parte de este trastorno narcisista desde chiquitito. Si vemos Ujú, la historia de López Obrador, que mata al hermano, que deja paralítico al amigo y ujú. nunca pagó las consecuencias. Entonces él está acostumbrado siempre a que puede hacer lo que quiera, puede estar por encima de la ley, invadir Reforma, no pasa nada, robar a sus anchas, nunca jamás ha pagado nada, consecuencias por todo el daño que ha causado. Jamás, ustedes pueden darse cuenta que es una trayectoria de vida en total impunidad. Mintiendo, mintiendo y mintiendo. ¿Por qué cambiar la dinámica si le ha funcionado? Entonces él puede tener resultados desastrosos, pero siempre saldrá con la misma respuesta ante los problemas. No porque esté psicótico, sino porque es parte de lo que como él ha aprendido a lograr salirse con la suya. Y lo que le ha funcionado. Es lo que le ha funcionado. Eso por un lado. Por otro lado, pretende también que sus leales, digamos que le sigan la misma dinámica. Estas dinámicas de estar enrolando a las personas es una dinámica de neuromarketing, de ir alimentando con mentiras, acompañadas de un encuadre emocional de odio, de resentimiento. Esto hace que la gente se enganche y es muy adictivo. Esto no lo hace López Obrador. López Obrador es un idiota. Literal es un idiota. Estas son prácticas muy añejas que son muy comunes y lo han llevado a cabo muchos otros líderes populistas. Y él lo está llevando al pie del cañón. Tiene muy buenos asesores, eso sí, muy buenos asesores. Dicen, es que es muy brillante, es muy inteligente. No lo es. Sabe llevar esta dinámica, estas reglas al pie del cañón. Es un tipo que no pudo ni con una licenciatura, la terminó en 14 años, por Dios, ¿cómo podemos decir que este tipo es inteligente? No lo es astuto, es capaz de hacer cosas que otros no harían y que sí nos sorprenden, porque decimos, ¿cómo se atrevió? ¿Cómo se atrevió? Porque es un tipo psicopático, es un psicópata. Y los Sí. psicópatas no tienen remordimientos de lo que Ujú. hacen, no sienten empatía. Sentimientos de culpa. Cero, porque tienen la parte de las neuronas espejo, que son las que nos ayudan a tener empatía, Empatía. tienen seguramente muy poca actividad en la parte frontal, en el lóbulo frontal, tienen muy poca actividad. Hay estudios sobre otros tipos sobre otros psicópatas a nivel neurológico, donde se dan cuenta que tienen muy poca actividad en la parte de la empatía, del control de impulsos, del análisis, pero tienen mucha actividad en la zona del cerebro de la satisfacción de las necesidades inmediatas y del placer. Eso es lo que se ha observado en este tipo de psicópatas y también personas que utilizan el contexto, un contexto de dolor, un contexto en donde hay
digamos que un rezago social y se requiere una reivindicación, utilizan todo esto para generar un odio y una polarización que les permita salir ellos triunfantes como las personas que van a reivindicar a esa población. Y lo está haciendo muy bien y lo hizo. El problema es que nosotros sigamos ese juego. Claro, claro. Bueno, nosotros, Denise, más bien yo me refería hace un momento a la masa crítica y La masa, fanática, que exactamente. desafortunadamente son muchísimos. Es Millones. el voto duro con el que todavía cuenta Morena, que habría que ver en cuánto está ahorita, porque sabemos que en 2018 ganó por 30 millones de votos, y de esos 30 millones, ¿cuántos pertenecen al voto duro y cuántos votaron por una genuina esperanza y por un genuino hartazgo, porque vieron que estaban hartos de la corrupción, que sí, por supuesto que había habido corrupción, la hubo con Peña Nieto y luego con Calderón y luego con Fox, y así vete para atrás, siempre ha habido corrupción tristemente en la política mexicana, pero las cosas funcionaban. Tristemente en el gobierno actual sigue habiendo corrupción, a pesar del pañuelito blanco ridículo, sigue habiendo corrupción, pero además hay ineptitud palmaria. O sea, ni acabó con la corrupción, ni resuelve los problemas. Los otros, cuando menos resolvían los problemas, recordemos que el primer año, o más bien en 2019, recién empezado la administración de López Obrador, pues la terrible escasez que hubo de gasolina El y que se guachico. nos dijo que fue por el combatir al huachicoleo, mentira vil, fue porque no se importó adecuadamente la gasolina. Hay por ahí un reporte periodístico que todavía no asumía el poder López Obrador, y una comisión de energía de parte de él fue a ver a los directivos de Pemex, en ese entonces todavía del gobierno de Peña Nieto, para pedirles que ya no importaran gasolina de Estados Unidos. Por supuesto que los mandaron a volar, les dijeron, cuando ustedes lleguen al poder, tomen sus decisiones y hagan lo que quieran. Eso enfureció, ya sabemos, cuando no se sale con la suya, cuando no logra imponer su voluntad, enfureció a López Obrador, y entonces él deja de importar gasolina, y es lo primero que hace llegando al poder, y en enero se viene una escasez terrible de gasolina que en la vida habíamos tenido, como lo que mencionábamos hace un rato de las vacunas Los y de medicamentos. los medicamentos. Todo eso son consecuencias perjudiciales para la población, para ese pueblo bueno para el que él dice que ya no me pertenezco, soy del pueblo. Bueno, pues todas esas consecuencias adversas son resultado de sus decisiones viscerales, de sus berrinches, de sus caprichos, y está perjudicando a la gente al final de cuentas. Voy a usar esa palabra, escasez. Sí, Escasez en el servicio público, escasez en los servicios. Esa ha sido la huella y el sello de este gobierno, la escasez de gasolina, de medicamentos, de educación, de seguridad, de todo ha habido escasez cuando nunca había habido. Y también el tema de corrupción. Sí estábamos hartos de la corrupción. Jamás había habido una corrupción tan descarada, cínica y sobre todo tan abierta como ha sido con este gobierno. Ayer sacó Latinos con Loret de Mola otros audios más de cómo además se ha corrompido el ejército, el ejército, la el institución. ejército, Sí, el ejército es una institución que históricamente ha estado siempre en la confianza de la población, el ejército. El ejército, al margen de la política, al margen, por supuesto, de la corrupción inherente a la política, siempre el ejército se había mantenido así. Ahorita el ejército ya es empresario, ya sí, es administrador, ingenieros. ingeniero, sí, les dieron todo, les dieron el AIFA, el Dos Bocas, el Tren Maya, pues tristemente están exponiendo al ejército a estas cuestiones de corrupción, lo que vimos ayer en Latinos, donde ya se está sobornando a generales muy cercanos a López Obrador, generales del ejército mexicano. Es un desastre, Denise, un absoluto desastre. Y los hijos del presidente Ah, involucrados. claro, Pero además, total silencio. Cuando Xóchitl, a mí me encantó Xóchitl, ¿eh? Mucha gente es que es sí. el colmo, se puso nerviosa. Sí, se puso nerviosa,
pero de repente la recuperamos. Sí, Aquí yo creo que y me encantó porque en estos días ha habido un hashtag que dice Claudia contesta. Dicen que ajá. ganó Claudia, no es cierto. Y el postdebate nos los ha constatado. La gente está muy enojada en las redes porque Claudia no contestó ninguna. Fueron dardos durísimos contra ella y no contestó. Y uno de ellos fue justamente de los hijos del presidente. Y nuevamente ayer volvió a salir un audio de Almícar Lolán, Almícar El Vidal, amigo de Andy. el amigo de Andy, en donde continúan todos esta red de corrupción en donde tú, como comentas, que el ejército ya está involucrado y los que van a salir, y no solo no se dice nada. En otros sexenios esto hubiera sido un verdadero escándalo que hubiera Claro, tirado al presidente. Ahora pareciera que la sociedad está totalmente desensibilizada, ya no adormecida. adormecida, anestesiada, y nadie reacciona. Somos pocos los que reaccionamos, los que levantamos la voz, pero no se puede. O sea, no se puede unos cuantos, pero no debemos dejar pasar esta situación que es un escándalo brutal de corrupción con total, eh, ahora sí que en total Indiferencia. impunidad e indiferencia y donde todavía se ofrecen 6 años más de continuidad. Escasez, corrupción, inseguridad, falta de una educación de calidad, de servicios médicos y donde la constante es la mentira. Así es, la simulación y la mentira franca, abierta. Es una tristeza, Denis. Descarada totalmente. Y bueno, no sé si todavía tenemos un ratito, porque a mí me encantaría hablar del desastre también a nivel interno. No solo todo lo que es a nivel interno, observamos que dicen, es que ¿por qué? A mí me llegan a decir, es que Denise, todo lo ves mal. Y yo pregunto, ok, puedo estar muy ya contaminada. Díganme entonces, ¿qué se ha hecho bien? Pues es Exacto. un silencio Es una sepulcral pregunta en el cuarto. recurrente, es Sí, una pregunta recurrente que yo sí. le hago a gente pro 4T. Digo, de verdad, con la mayor objetividad de la que pueda ser capaz, dime en qué rubro, uno, en qué rubro ha hecho bien las cosas. Sí. Uno, no hay. Le ha dado dinero, eso no, él no sale de su chequera, ¿eh? Sí, No sale de su sí, las chequera. Y dádivas. las dádivas. Y eso viene desde Fox. Y otra, por un lado, les dan todos estos apoyos porque son muy legítimos, ayudan también a muchas personas que no los da él y ni siquiera ni siquiera con una gota de sudor de su Claro, frente. Y por otro lado, debilita la posibilidad de que salgan de la pobreza, de que tengan oportunidades y que tengan una buena educación. Y esos 3 pesos, porque la verdad no saca nada de pobre, lo tienen que utilizar para servicios médicos, para poder ver cómo subsanan la educación que está muy deteriorada. Entonces, realmente lo que está haciendo es vulnerándolos más y debilitándolos más. Este es mi argumento y no hay manera de que me lo puedan debatir. Pues bien, todo a nivel interno, si no es que todo, casi todo, ha estado en las peores condiciones. Pero peor aún, mi querido Poncho, a nivel internacional. Se ha peleado con España, con Perú, con Bolivia, con Ecuador, con Estados Unidos, con Canadá, con todo mundo. Ha dejado, ahora sí que nuestra política exterior ha sido basada en el interior del resentimiento y del odio de López Obrador y todos sus complejos, porque es un tipo, no solo es totalmente, ¿cómo le dicen cuando es una persona que no sale de su pequeño nichito? Su mundo es muy pequeñito, sí, pero cerrado, cerrado, pero además es como muy local. ostracismo. Ajá, pero además sus complejos, cómo Sí, los deja supurar para basar en eso su política exterior. Y ahí va México él entre las odia el patas. progreso, odia al que progresa, odia al empresario, odia al que destaca, odia al que trabaja y crece. Está lleno de complejos, es un costal de complejos y esos complejos afloran
permanentemente en todas y cada una de las decisiones desafortunadas que toma, en todas y cada una de las desafortunadas declaraciones que emite día con día. Ahora que planteó Xóchitl la cuestión de que se eliminen las mañaneras porque una sí y otra también está inmiscuyéndose en el proceso electoral, sale a decir que cómo es posible que su mañanera es un ejercicio de información. Ahora resulta que la denostación, la calumnia, el ataque y el berrinche son información. Es derecho a réplica, es su libertad de expresión Sí, y es de risa, o sea, pero además es un cinicazo. Y sí, volviendo a esto que supura odio y resentimiento, aparte, cree que puede, en México ha logrado hacer lo que le da la gana, porque pareciera que ganó la presidencia con el endoso y la factura, el endoso de la factura de del la país. propiedad del país, y todos sus recursos son de López Obrador, es el A botín discreción. a discreción, el botín por haber trabajado 18 años para llegar a la presidencia. Se lo merece, en su lógica se lo merece, y cualquiera que no esté de acuerdo está tentando contra el pueblo. Así Así lo es. creo, ¿no? Bueno, pues ahora hablemos un poquito del desastre que ocasionó con Ecuador. ¿Por qué le Ujú. avienta la piedra, le da el palazo en la cabeza a Ecuador y luego dice que no hizo nada porque recibe reacción? Estuvo muy mal Ecuador que entrara a la embajada, eso nunca se había visto, es una declaración Ujú. de guerra, pero fue todo una provocación, no se justifica, ojo, no estoy justificando, pero también hay que hablar qué hizo López Obrador, porque también tiene responsabilidad. ¿Cómo empezó este problema? ¿Cómo fue encrechendo esta condición para que Noboa finalmente hiciera algo que no debió de haber hecho? Sí. Pero definitivamente López Obrador tiene responsabilidad en todo esto que ocurrió. No solo tiene responsabilidad, él fue el detonante, él fue el causante primigenio de este inédito y lamentabilísimo acontecimiento diplomático que ocurrió. Él se cansa de decir que somos respetuosos y no nos metemos en los asuntos de otros países, pero constantemente se está metiendo en los asuntos de otros países. Él se atreve a decir en la mañanera, a implicar, a insinuar que Fernando Villavicencio, el candidato, es asesinado para bajar a la candidata, él le llama progresista, es la candidata de Correa, allá en Ecuador, que iba efectivamente arriba en las encuestas, y al asesinar a Fernando Villavicencio, ella baja y es cuando llega Novoa, la supera y logra ganar él las elecciones. Esas declaraciones fueron tan mal recibidas en Ecuador. La misma viuda de Villavicencio en la red X le reclama, le dice que ¿Viste? ¿Viste cómo le dijo? sí, sí, le dice que Lávese la boca antes de sí, hablar de hablar de mi mi esposo, marido. Ujú. sí, y le dice silencio, termina con un silencio en medio de signos de admiración, ¿no? O sea, lo calla. Sí. Y la reacción del gobierno de Quito ante esas declaraciones pésimas, lamentables, desafortunadas que hace López Obrador, la reacción de Quito es nombrar eh, persona non grata a la embajadora de México en Quito. ¿Cuál es la reacción de López Obrador ante esa decisión de Quito? Entonces, recordemos que Jorge Glass, que fue vicepresidente en la administración de Correa, que no puede regresar a Quito por corrupción, ya estuvo preso, ya estuvo bajo un proceso penal y ahorita contaba con una orden de aprehensión y desde diciembre estaba asilado en la embajada mexicana, cosa total y absolutamente indebida que contraviene los convenios de asilo diplomático y de asilo político firmados por México y Ecuador. Bueno, pues ya sabemos que no le vengan con que la ley es la ley y él está por encima de la ley por su calidad moral, así lo dice él. Así Entonces, es, incluso en Ecuador. sí, entonces no le interesó y asiló a Jorge Glass en la sede diplomática mexicana. Cuando viene este revire de la declaratoria de persona non grata, entonces anuncia públicamente López Obrador que le va a dar asilo en México a Jorge Glass, dando a entender que va a ir por él, como pasó con Evo, por ejemplo,
que va a ir por él a Quito y se lo va a traer a México para asilarlo. Entonces, ¿cuál fue la reacción del gobierno de Quito, de Noboa? Pues entrar a la embajada mexicana, cosa que, repito, está completamente fuera de cualquier justificación, pero el pie lo dio López Obrador y sacó a Jorge Glass y se lo llevó a la cárcel, ¿no? Que ahorita vamos a ver qué pasa porque hay ahí una situación muy complicada, que si tomó ansiolíticos, que si se quiso suicidar, que si lo quisieron suicidar, que no sabemos qué está pasando ahí, pero todo un galimatías, todo una cosa que se podía haber evitado. López Obrador es experto en crear problemas donde no los hay. Para luego salir él como víctima. Hacerse la víctima, claro, Ah, pero sí. además, al mismo tiempo que se mete en los asuntos de Ecuador y provoca esta crisis diplomática tan terrible, se le pregunta en la mañanera que qué opina, por ejemplo, de Nicaragua, donde ya no hay oposición. No, le preguntaron de Venezuela. De Venezuela, no me meto. No, yo no me meto, no nos metemos en los asuntos de otros países. O sea, se mete en unos y no se mete en otros para no enemistarse, para no afectar a sus afines ideológicos, como Maduro, como Ortega en Nicaragua, Cuba, etcétera. Ahí sí no se mete. Pero además, lo que hace es defender esta postura, justificar esta postura totalmente, totalmente absurda, donde pretende llenar a México de toda la pus y toda la basura latinoamericana, traérsela a México como grandes héroes. Yo no sé Sí, si lo que quiere él, que ese sea el trato que le den en el momento de que tal vez en algún momento yo esperaría él fuera juzgado, tuviera que salir huyendo del país y buscar esta recepción y claro, sobre todo el que lo amparen y lo protejan en otros países como pudiera ser Venezuela, Cuba o Nicaragua. Nicaragua, ¿verdad? Sí, se Porque está sí curando en salud. se está curando en salud y aparte sabemos perfectamente que también está apoyando con nuestros recursos. ¿Qué tal lo de los migrantes? En donde se les va a dar $100 al mes Claro. durante 6 meses a los migrantes que están en la frontera mexicana que se regresen a Ujú. Venezuela. ¿Por qué de nuestros recursos tenemos que estar pagando lo que está pasando en Venezuela? Es una evidente muestra de que en Venezuela se están muriendo de hambre. Y lejos de atacar la dictadura que los está matando de hambre, no, que los mexicanos La apoya. subsidien con sus recursos, mientras aquí no hay medicamentos, mientras aquí no hay vacunas, mientras aquí hay carencia en todos los servicios públicos, hay que carabañar con sombrero ajeno y subsidiar a los Lo, migrantes. lo que pasó también con los médicos cubanos, que muchos de ellos ni siquiera son médicos, ¿no? Así Eh, es, eso es una cosa terrible. Hay quien le llama, analistas políticos muy serios, que le llaman esclavitud moderna. es verdad. La dictadura cubana manda médicos cubanos a distintos países y la dictadura cobra, porque no es gratis, le cobra Millones, al país anfitrión millones de dólares. A los médicos apenas llegan al país anfitrión donde van a trabajar, el consulado cubano les retira los pasaportes, no te me vayas a escapar, ¿no? Les ujú, retira los pasaportes, los tienen con un control férreo todo el tiempo de la terrible. estancia, les pagan una miseria, el 80% o más se lo queda la dictadura cubana. Y López Obrador lo que ha estado haciendo, lo que hizo desde la pandemia y a la fecha, pues apoyar económicamente a la dictadura de la isla con este tema de los médicos cubanos, que también ya trascendió, que muchos de ellos, decía yo, ni siquiera son médicos, Así es. eh, son activistas que vienen a cumplir con otra tarea. Eso es trata de personas. Sí, claro. En cualquier país eso se llama trata de personas. Y voy a regresar otra vez al debate porque este debate tiene muchos temas para desmenuzar. No solo las mentiras, sino también la revictimización que hizo Claudia de las mujeres, mintiendo sobre la violencia contra las mujeres en la Ciudad de México. Antier Latinus sacó también el nivel tan alto de impunidad que hay en cuanto a la violencia contra las mujeres en la Ciudad de México. 100%, Poncho.
100% de impunidad de la violencia contra las mujeres. El promedio a nivel nacional es de 89% de impunidad. En la Ciudad de México, 100%. Y no solo no han tomado ningún tipo de medidas para salir a decir que ha disminuido. Lo único que sí ha disminuido es la cifra de denuncias, pero también la clasificación que hacen en los ministerios y en las fiscalías sobre la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, los feminicidios, hay una negativa para clasificar los feminicidios, el asesinato de las mujeres por razón de género, este Ajá. odio que tan exacerbado que cada día hay más, y lo que hacen es clasificarlo como homicidio, como otro tipo de delitos, pero jamás como Feminicidio. feminicidio. Y eso, el no visibilizarlo, el esconderlo, es nuevamente una violencia institucional que Claudia Sheinbaum pretende disfrazar saliendo a meter en un debate a nivel nacional. O sea, es gravísimo lo que están haciendo por parte de López Obrador. Sí, Sheinbaum definitivamente mintió con una cara dura y con una frialdad pasmante completamente. Salió a mentir, como bien lo dices. Ahorita que hablas de esta cuestión de la violencia por las mujeres, entre las cosas que eliminó López Obrador, junto con los comedores comunitarios, con las guarderías, fueron los refugios para las mujeres violentadas. Cuando se le confronta a Sheinbaum sobre esta decisión, ella dice, es que los refugios no son la solución es que puedan estar en sus hogares sin padecer violencia. Bueno, espérame, sí, pero en lo inmediato, una mujer que es violentada, ¿a dónde se va a ir? En ese momento, ¿a dónde se va a ir? Ya no hay refugios. Mira, Entonces, sí, dime, sí, dime, te dime. escucho. Mira, yo soy especialista en violencia contra las mujeres. De hecho, la mayor de mis, ahora sí que de mi práctica clínica son mujeres y niños víctimas de violencias. Pues bien, una mujer que está en ese momento, la están golpeando, la están matando, no le va a decir al marido, momento, me toca quedarme en la casa y tú te tienes que ir. Ajá, Obviamente, no, esa mujer tiene que salir corriendo, si es que puede, si es que claro, no la matan en el Inter y encontrar un lugar donde puede estar ella con sus hijos, en un espacio donde no esté amenazada incluso de muerte, sí. pues con la mayor insensibilidad y el mayor desconocimiento, quitó los refugios pues, para las mujeres, siendo que estuvimos en un momento crítico de la violencia contra las mujeres, que fue la pandemia, Por el confinamiento. por el confinamiento que exacerbó Ujú, la ansiedad, exacerbó todas ujú, estas emociones que pudieran llevar a la sí, violencia, se exacerbaron y fue justamente en ese punto así es. donde se recibían 1,500 llamadas diarias al 911 de solicitud de ayuda. Pues Por bien, violencia por violencia contra las mujeres, doméstica. doméstica, pues este tipo fue justamente donde quitaron los apoyos y los albergues. No sabemos todavía las consecuencias de esto porque no se lleva estadística, porque lo que pasa al interior del hogar generalmente ahí se queda, pero fue criminal lo que hizo en un momento crucial Crítico. de las mujeres, crítico. Pues bien, no sé si quisieras hacer algún comentario, mi querido Poncho, para cerrar, porque ya se nos acabó el tiempo. Bueno, básicamente que procuremos estar lo más informados posibles. Estamos ya prácticamente a días del proceso electoral, el más grande y el más importante en la historia mexicana, el 2 de junio, y pues tenemos una responsabilidad y una oportunidad para cambiar las cosas. Es increíble cómo en menos de 6 años este país prácticamente se desbarrancó. Reflexionemos, hay quien quiere poner un segundo piso a este desastre, no lo permitamos, imagínate nada más. Miedo. Qué miedo, definitivamente. Claro,
Pues yo como reflexión final, les quiero agradecer muchísimo que hayan atendido a este programa, a este nuevo formato. Nos faltó nuestro querido Jesús, tuvo una situación personal, pero la próxima vez va a estar con nosotros. Este es un programa pregrabado porque no podíamos hacerlo hoy a las 6 de la tarde, pero prometemos el próximo va a ser en vivo para que ustedes podamos estar tomando los comentarios y comentando sus preguntas, sus comentarios, pero sobre todo también que nos digan qué les parece este nuevo formato para que nosotros podamos ir haciendo las adecuaciones para que sea tu programa, que tú puedas disfrutarlo, puedas ser parte de él y también que nos des los temas que te gustaría que se desarrollaran para que entre todas y todos podamos aquí algo riquísimo, debatir, podamos hablar de las notas, informarnos entre todas y todos y que sea algo muy ciudadano, más allá de todo ese análisis rebuscado que ya conocemos a todas estas personas que siempre son las de siempre, que parece que saben de todos los temas, pues que podamos entre nosotros ir dilucidando cuáles son las mejores fórmulas para salir de este desastre muy bien fortalecidos y ser una masa ciudadana, no me gusta la palabra masa, una fuerza ciudadana muy comprometida con el país y que nosotros sí seamos ese cambio que tanto nos prometen los políticos y que siempre son lo mismo. Pues muchísimas gracias, buenas noches y seguimos aquí en la trinchera ciudadana para todas y para todos. Muchas gracias por escucharnos.